Bien, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio que está pendiente. Tenemos el tema es la cena del Señor. Tema de estudio, la cena del Señor. Para ello nos toca la tercera parte del tema. No terminamos todavía. Entonces para ello les voy a entregar unas hojitas. Ya, como les decía, deben seguir guardando las hojitas para que hagan la corrección de todo el tema de estudio, ¿no? Bien, entonces como ya tienen todas las hojitas, vamos a continuar desde ahí. Dice la cena del Señor. La cena del Señor, en primer lugar, quiero mencionar que no es un sacramento. No es un sacramento. ¿Saben por qué no es un sacramento? Porque un sacramento, según la Iglesia Católica, primero quiero aclarar esto. La Iglesia Católica llama a un signo exterior visible que comunica, según ellos, la gracia. ¿Ya? La gracia divina. Y es un medio. Al decir que es un sacramento, ellos están diciendo que es un medio para la santificación personal de cada uno. Ahora, aclaro esto. La cena del Señor no es un sacramento. Porque la cena del Señor, no participamos de la cena del Señor con el fin de recibir perdón de pecados. Si alguien dice que, o hasta aquí pensaba que participaba de la cena del Señor para recibir perdón de pecados, se equivoca. Es un error pensar que la cena del Señor sea o esté pensando alguien de los cristianos que es para recibir perdón de pecados. No lo es. ¿Sí? No lo es. Por eso hay una gran diferencia entre un sacramento y entre lo que es la cena del Señor. La cena del Señor es un acto recordatorio de la muerte de Cristo. ¿Sí? La cena del Señor no tiene como principio comunicar, o sea, en el otro sentido, no tiene como principio la santificación. O sea, recibir el perdón de pecados. O sea, en este caso, no tiene como principio fundamental recibir el perdón de pecados. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Estamos haciendo un acto recordatorio de la muerte de Cristo. Eso sí. Bueno, con eso entonces vamos a continuar. Ahí mismo en la hojita está, dice, la cena del Señor no es un sacramento, palabra que ni es bíblica porque no lo es, no es una misa, no es para perdón de pecados, es simplemente un acto recordatorio.
de la muerte de Cristo. La copa de la que nos menciona la palabra de Dios, que lo podemos leer en Lucas 22, 17. También podemos leer en Lucas. Yo creo que ya leímos también ese texto, pero lo vamos a volver a leer. Lucas 22, 17. La copa en la Biblia se usa de forma figuradamente, ¿sí? Y significa fruto de la vid. La copa. Es decir, no es tan importante el recipiente. De tal manera que si usted no tuviera, ni yo tuviera, ni la iglesia tuviera vasitos exclusivamente tan pequeñitos para participar de la cena del Señor, o sea, el jugo de la vid, en este caso, bien pudiera participar en otro recipiente. No hay ningún problema. ¿Sí? Con tal que sea jugo de uva, con tal que sea, el contenido sigue siendo el mismo, el contenido que contiene dentro del recipiente, de cualquier recipiente. Eso sí tiene que ser el jugo de uva. Ya. Entonces, como ustedes pueden leer en la hojita, dice la copa, la palabra copa se usa figurativamente y significa fruto de la vid, el líquido, el contenido, y no el vaso mismo. Habiendo tomado la copa, vamos a leer el texto. Dice ahí en el 22, de Lucas 22, 17. A ver si alguien ya tiene, puede dar lectura. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Ahí está. Como ustedes pueden leer en el texto, 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Cuándo podemos entender esta frase mejor? Cuando el Señor nos detalla, tomad esto, o sea, refiriéndose al contenido de la copa. ¿Sí? Como les decía, no tanto es importante el recipiente en que se sirva el jugo de la vid, sino que lo importante es lo que contiene la copa. Si cualquier otro vaso puede servirse, puede ser, si es que no hubieran los vasos pequeñitos, puede utilizarse para servir la cena. Si no hubieran, digo, pero como sí tenemos, entonces no podemos usar un vaso grande. Entonces, para entender de manera clara, se refiere fruto de la vid. Al fruto de la vid, la copa se refiere al fruto de la vid, o sea, la que contiene la copa. Ya, está claro. Por eso dice el texto, tomad esto y repartidlo entre vosotros. La copa se reparte. Entonces se refiere que se trate exclusivamente al contenido de la copa. ¿Sí? Se reparte. Ya. Ahora bien, la copa de bendición que bendecimos. Ahí dice 1 Corintios 10, 16, perdón. 16. 1 Corintios 10, 16. Vamos a leer. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ya, gracias. El verso 16 es una pregunta. ¿Sí? Primero inicia. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Claro que sí es. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claro que sí es. Por eso, las cosas figurativamente que están aquí, que es la copa, o sea, lo que contiene la copa, se refiere exclusivamente a lo que contiene la copa, o sea, el fruto de la vid, que es lo representativo de la sangre de Cristo, y el pan, ya, figuradamente igual, que se refiere al cuerpo de Cristo, ¿ya? En ese sentido. No de ninguna otra manera da lugar a pensar que la copa o el pan en este caso
sean elementos que se transformen. De ninguna manera. No se transforman. O sea, el momento que damos gracias por la copa no se transforma en sangre. Nadie bebería sangre. Si yo les diera en este momento un poco de sangre en un vaso, no va a beber nadie. Entonces nadie bebería la sangre. Pero figurativamente representa la sangre de Cristo. ¿Ya? Como el pan representa el cuerpo de Cristo. Está claro. Por eso dice el versos 21 mismo, más adelantito, en el 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa es lo referente a la cena misma, ¿cierto? Pero claro, no se puede participar, dice aquí, de manera contraria, porque leímos este texto con el fin de poder entender lo que se refiere la copa, o lo que se refiere la mesa. ¿A qué se refiere? Que simbólicamente o figurativamente se refiere a lo que contiene ahí, a lo que está encima, diríamos, en este caso. Ahora bien, y el verso 26, que lo podemos leer también. ¿Qué dice el verso 26? A ver, pero recuérdese, es del capítulo 11. Ya este es del capítulo 11, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, aquí dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, está claro que se refiere al contenido de lo que contiene la copa. ¿Ya? ¿Ya? Eso sí debe estar claro para todos. Por eso no se refiere al recipiente como un hecho que diga, no, todos tienen que beber de una sola copa, sino que se refiere exclusivamente al contenido que tiene la copa, en este caso el fruto de la vida, al jugo de uva. Ahí mismo dice en la hojita que les entregué, no se refiere a una mesa, ¿sí? Bueno, eso decía en el 10:21, pero en el 11:26 que leímos, que no lo habíamos leído antes, no lo leímos antes, es error enseñar, es un error grande enseñar que el recipiente tiene significado, porque el recipiente no tiene ningún significado. El significado es lo que contiene el recipiente, ¿sí? Debe estar claro, lo que contiene el recipiente, como ya vimos. A ver, bueno, también no se debe enseñar que hay tres elementos, es decir, para decir, elemento 1, el pan, el 2 sería el jugo de uva, y hay un tercero, el recipiente. No se puede enseñar en ese sentido, porque aquí hay dos elementos indispensables que la Biblia los define: pan y jugo de uva. Dos elementos indispensables, ¿sí? En la cena del Señor. Eso debe estar claro. O sea, para nosotros queda claro en este momento que los recipientes no tienen significado. O sea, aquí en este caso no tienen la importancia, porque la importancia es lo que contiene la copa. O sea, lo que contiene dentro de la copa. O sea, el líquido que está dentro, ¿sí? De manera que si le cambiamos a otro líquido, entonces ya no está de acuerdo a la voluntad, no es correcto, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? El pan y el fruto de la vid, recipiente o vaso que contiene el fruto de la vid, la palabra copa se usa figurativamente, como ya vimos ahí. Otra vez, podemos leer en Mateo también, Mateo 29, 26, 39. Mateo 26, 39. A ver si alguien encontró, ya puede dar lectura. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya? Entonces, en Mateo 26, 29. 39. 29. a ver, espérense un ratito, no, 39. 26, 29. 39. 26, 39. 39. ¿Qué dice el Mateo 26, 39? Dice entonces el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, también usó el Señor Jesús figurativamente la copa. Aquí dice, pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? Sufrimiento. El sufrimiento. ¿Sí? Se refería figurativamente al sufrimiento, Claro, sufrimiento de a un momento de angustia que viviría. El escarnio de Ya. los judíos. Así es. Ya. Entonces, figurativamente la copa. Como la palabra mesa también, que vimos ya anteriormente, que ya vimos ahí en 1 Corintios 10, 21. No se refiere a una mesa de madera, sino a una, se usa figurativamente y se refiere a la cena del Señor. ¿Sí? Entonces debe quedar claro. Hay varios pasajes que se pueden leer para dar por cierto lo que la palabra de Dios nos enseña. Como ven ustedes, hasta ahí una parte. Como ven ustedes, la palabra de Dios, ella nos enseña, con tal que nosotros nos dejáramos enseñar. ¿Ya? Es decir, no se necesita ser letrado o ser maestro de la ley, como en el Antiguo Testamento, o sea, digamos, cuando había en el primer siglo, maestro de la ley. No se necesita ser muy estudioso, o sea, muy preparado en la parte, literalmente hablando, en la parte humana, de pasar una universidad, un instituto, para entender la palabra de Dios. No se necesita. Es decir, Dios dejó su mensaje sencillo, para que todos puedan y podamos entenderlo. Debe haber sido un mensaje difícil de entender, diría, imposible de entender, no difícil, sino imposible de entender. Entonces nadie se salvaría. ¿Sí? Entonces eso debe entenderse. Les digo esto ¿por qué? Porque la Iglesia Católica, el sacerdocio de la Iglesia Católica, cree que solamente ellos pueden interpretar la Biblia y que no hay más en el mundo que no sean ellos los únicos que pueden interpretar la Biblia. Son preparados. Ya, y que son los que más sabios. ¿Ya? E Y que incluso- cualquiera otro que quiera interpretar no puede interpretar. e Porque ellos han estudiado 20 y no sé cuántos años más. En eso se jactan ellos. E incluso, hermano, por ejemplo, lo del sectarismo, algunos hablan de ver visiones o esperar visiones Ajá. para que la verdad sea revelada. Ya está revelada y está dando eso. Lenguas. Bueno, continuamos entonces. Este texto nos dice tomando la copa, o sea, no dice tomando la copa que contenía el fruto de la vid. O sea, hablando por ejemplo de Mateo 26, 28, que lo vamos a leer. No dice tomando la copa que contenía el fruto de la vid y dio gracias por ellos. La copa es el fruto de la vid, ¿no? Dando y refiriéndose al contenido de la copa. No es para remisión de pecados. Si alguien dice, no, es que yo pues tenía que haberme arrepentido de los pecados para que en este momento pues yo pues sea perdonado los pecados y poder tomar la copa. Les recuerdo, la Biblia no enseña que la copa es para perdón de pecados. Desde luego ya vamos a ver más adelante, por lo que está señalado. Lo que está señalado es importante. También es importante. La copa es el fruto de la vid, no es para remisión de pecados. Dice Cristo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a ver, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya fue derramada, ¿no es cierto? Pero
como les decía, el texto nos dice que tomando la copa que contenía el fruto de la En ese vida, momento él va. y dio gracias por ellos. La copa, ya dijimos, es, según las escrituras, es el fruto de la vida. Y tampoco es para remisión, no es para remisión de pecados, o sea, no es para perdón de pecados. Dice Cristo ahí en el texto que leímos, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versos 28, Mateo 26. Vuelvo a leer, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero refiriéndose a dónde? Refiriéndose definitivamente a que el hombre recibe por medio de la muerte de Cristo el perdón de pecados. Por medio de la muerte de Cristo recibe el perdón de pecados. ¿Cuándo recibe el perdón de pecados? Cuando nos hemos bautizado. Ya, ahí recibimos el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautiz cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo se recibe? De esto se está refiriendo el Señor. ¿Sí? Él sacrificaba su vida, derramaba su sangre, refiriéndose a lo concerniente al nuevo pacto, lo que sellaría el nuevo pacto, y que al mismo tiempo por muchos, esta sangre era derramada por muchos para remisión y para que tengamos la oportunidad de poder ser salvos. ¿Sí? Eso. Ahora, la sangre de Cristo fue derramada para remisión de pecados, sí es cierto, pero que la cena precisamente sea, es decir, el tomar la cena sea exclusivamente para perdón de pecados, no es. ¿Sí? La sangre de Cristo, claro que fue derramada para remisión de los pecados. El fruto de la vid que simboliza su sangre. ¿Ya? Pero una cosa importante que tenemos que mencionar, pero no comemos la cena del Señor para remisión de nuestros pecados. Es decir, no venimos el primer día de la semana y comemos la cena del Señor, o sea, participamos del pan, bebemos de la copa para recibir el perdón de pecados. No es así. ¿Sí? Debe entenderse claro esto. Algunos creen, hasta las iglesias sectarias, y ojalá que no en cristianos, creen que deben ayunar y confesar pecados para poder tomar la cena del Señor, creyendo que este acto es para obtener el perdón de pecados. ¿Sí? Digo, ojalá que los cristianos no piensen de esa manera. ¿Sí? Porque hay muchas iglesias sectarias que ellos dicen que para poder beber, para poder comer el pan y poder beber la copa, según ellos, dicen que tiene que estar muy preparado, ¿ya? Y dice que por lo tanto tiene que estar bien preparado, sin pecados, porque ahí dice el texto, ¿no es cierto?, en 1 Corintios, que recibiría condenación si no lo hiciera. De hecho, que la Biblia sí dice, ¿sí? Y por lo tanto, debemos entender claramente, para todo acto de culto, ahí está subrayado en el lado de ustedes, para todo acto de culto a Dios, debemos acercarnos a Dios con limpieza de vida y reverencia. Para todo acto de culto, adoración a Dios. Es decir, no solamente únicamente porque va a ser la cena del Señor, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la cena del Señor no es para el perdón de los pecados, pero de que cada cristiano, para todo acto de culto, de adoración a Dios, debemos acercarnos con limpieza de vida y con reverencia, es verdad, sí lo debemos hacer, ¿sí? Es importante, porque si no lo hiciéramos así, acarreamos sobre nosotros mismos condenación, juicio. Ahí dice el texto, juicio, ¿no es cierto? Eso sí está claro. Ahora bien,
La Biblia también enseña dice ahí en el 1 Timoteo 2:8, a ver si alguien ya encontró por la lectura. Perdón. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto aquí es Ya. un punto. Entonces, el punto tratado aquí es que, pero hay otra más, no me viene la otra. Es que, según el 1 Timoteo 2:8, que dice, levantando manos santas. Pero recordemos que la cena del Señor es un acto recordatorio. Es un acto recordatorio. Ni más ni menos, en otras palabras. En este acto conmemoramos la muerte de Cristo. ¿Ya? Pero ¿por qué dice entonces levantando manos santas? Es importante que nosotros podamos entender. ¿Por qué? La reverencia. Quiero pues, porque también esto en el día de hoy tiene un justificativo o encuentran un apoyo de los sectarios. Y diciendo, vea, aquí dice que levantar manos santas y por eso levanta las manos y grita y todo eso hace. Bueno, hay mucho que decir sobre esto. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo tiempo. ¿Está ahí? Creo que eso será. A ver. Creo que eso será. La verdad es que es otro. Yo tengo otro nombre. Solo que no me guío porque solo se siguen los textos. Pero ¿por qué no me dijiste? O se caería de eso, ¿no? Ahorita no me guío con ustedes. Se cambiaron. Ya, entonces les decía que debemos ver claramente sobre lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 2:8. Aunque no es el tema exclusivamente, porque ya es un tema de estudio aparte. Pero también tengo que decirles que el acto de reverencia sí es un acto de reverencia. Ya. Por consiguiente, la cena del Señor o el participar en la cena del Señor es un acto de reverencia. Y eso requiere que cada cristiano en todo momento y especialmente en el acto de culto debemos acercarnos a Dios en todo momento, no solamente de vez en cuando. En todo momento debemos acercarnos a Dios con limpieza de vida, ¿ya? Y con reverencia. El texto que encontramos en 1 Timoteo 2:8 que dice levantando manos santas, ya lo voy a abrir también. Ahí dice el texto, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese dice el verso 8. O sea, refiriéndose a qué. Bueno, Pablo vuelve a exhortar, específicamente aquí en esta parte. Refiriéndose a qué. Bueno, Dios ha prometido bendiciones a todos. ¿Ya? A todos. Pero el hombre tiene que pedirles en oración. ¿Sí? Además, en épocas anteriores, o sea, refiriéndose en épocas de lo que está hablando el texto, y en los orientales especialmente, ellos tenían ciertos modos para poder orar, levantando manos. También se postraban en el suelo para orar, ¿no? O sea, se arrodillaban mirando al cielo, ¿no? Para orar. Pero ninguna de esas posiciones significa que una posición en cuanto a orar sea más reverente que otra. Es decir, usted puede orar como sea, pero lo importante es la disposición del corazón.
O sea, puede estar sentado, puede estar acostado, puede orar. ¿Ya? Por consiguiente, no estoy diciendo que no debe arrodillarse para orar, sí debe arrodillarse para orar. Pero en este caso debemos entender que cualquier posición en la que esté para orar es definitivamente es la que va de Como lo la haga. acción del corazón. ¿Sí? Hay En el este ejemplo caso. de Ezequías cuando oró a Dios. Dice que Oró a Dios y dice, y se volvió al rincón la cara hacia la pared, ¿no es cierto? Y oró de corazón y Dios le escuchó. O sea, hay muchos textos así por consiguiente. Ya. Entonces no necesariamente se necesita, si no están de acuerdo alabando las manos, digamos alabando a Dios con las manos altas no le escucha. y golpeando las manos, no escucha a Dios. O sea, para ellos es necesariamente golpear las manos y aplaudir y así poner en auge a toda la congregación para decir que sí les escucha a Dios o para decir que es una adoración a Dios reverente. Y no lo es realmente. Las iglesias Porque es una oración agotadora. Desorden. Pues. Sí, porque recordemos que Dios es Dios de orden, no de desorden. Claro. Entonces es un tema de estudio también que lo tengo todavía, pero podemos estudiar en una próxima lección Claro, igual, para no igual. salirnos del tema. Bueno, refiriéndonos a la cena del Señor, volviendo otra vez a nuestro tema, dice, el Señor también dijo así: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya? Es decir, el reino se estableció. ¿Cuál era? ¿Y a qué era lo que estaba refiriéndose el Señor? Estaba para partir el Señor. Estaba para morir en la cruz. ¿Ya? Estaba cerca de ser crucificado cuando Él llevó a cabo la cena, o sea, por primera vez con los discípulos. su iglesia. ¿Ya? Pero Él dijo ahí, ¿no sé qué dijo? No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cómo será eso? ¿No? Se estaba refiriendo a que Cristo establecería su reino, porque ahí en Hechos 2:30 al 33 Está vamos a ver qué nos dice. establecido. Hechos 2:30 al 33. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ya, hasta 33, ¿no es cierto? O sea, ¿qué estaba diciendo aquí? Estaba diciendo lo que acontecería, lo que ya se había anunciado también anteriormente. Lo que estaba dicho por anteriormente ya en las escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Lo que sucedería de Cristo, lo que se haría de Cristo, ¿no? Lo que pasaría definitivamente. ¿Ya? Entonces aquí está refiriéndose, ¿quién está refiriendo? En el discurso de Pedro, o sea, en el anuncio del Evangelio de Pedro, entonces él está diciendo, contando lo que sucedería a su tiempo, la profecía que estaba cumpliendo, ¿sí? La profecía cumplida, hablando del establecimiento
del reino de Cristo. El establecimiento de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿sobre cuándo y cuándo, mejor dicho, dijo Cristo que bebería? Cuando dijo el rey, lo bebería con vosotros en el reino de mi Padre, es cada primer día de la semana en la iglesia. Sí, cada primer día de la semana aquí en la iglesia, con todos los cristianos. Cristo ya ocupó su reino, su trono, perdón, a la diestra de Dios. Ya está sentado a la diestra de Dios. Cristo cena con nosotros el primer día de la semana en su reino, que es su iglesia. ¿Sí? Porque Cristo reina. El reino es su iglesia. Ahí dice en Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien le encontró? Puede dar lectura. 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya. Gracias. 3:20, ¿no es cierto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versos 20. Es decir, refiriéndose que Cristo cena con nosotros el primer día de la semana en su reino, que es la iglesia, definitivamente. También el Señor dijo, mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo simbolizaba y simboliza, o simbolizada en este caso, por el fruto de la vid en la cena del Señor. Confirmó el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. La sangre de Cristo simbolizada por el fruto de la vid en la cena del Señor confirmó el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. ¿Ya? Al tomar la cena manifestamos que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Ya no estamos bajo el antiguo pacto. Vamos a leer también para ello Hebreos 9, 17 al 20. Hebreos 9, 17 al 20 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahí está. Es decir, desde la antigüedad Ya estaba. el pacto venía haciéndose, ¿no es cierto? El antiguo pacto contenía rociamiento de sangre, claro que era de animales, y también animales sin defecto también, porque apuntaban al verdadero sacrificio de Cristo. ¿Ya? Ahí dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Mientras vivía Cristo todavía no se daba como válido, bueno, no se invalidaba el antiguo pacto, tampoco se daba como con validez el nuevo pacto, pero mientras murió Cristo se puso en vigencia el nuevo pacto y pues perdió la vigencia el antiguo pacto. Está claro. ¿Sí? De manera que el Antiguo Testamento fue confirmado con la sangre de animales, pero el Nuevo Testamento fue confirmado con la sangre de Cristo. Por eso es que simbólicamente participamos del jugo de la vid cada primera de la semana, representando ahí la sangre de Cristo, del nuevo pacto. Y
y el pan, representando ahí su cuerpo, ¿sí? Maltratado en la cruz para remisión de los pecados, es decir, tanto el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso está claro. Ya. Pero literalmente no se transforman. Eso todos debemos saber y entender que no se transforman. Los que enseñan que debemos diezmar, tocar instrumentos de música en el culto, guardar el sábado, quemar incienso, tener sacerdotes especiales, buscar un reino terrenal, etcétera, etcétera, muchas otras cosas más. Están en error, porque menosprecian el pacto sellado con la sangre de Cristo. Lo menosprecian, ¿sí? Y prefieren el pacto sellado con sangre de animales, porque todavía siguen haciendo diezmos, porque todavía siguen haciendo usando instrumentos, vigilias, todo eso, ¿no es cierto? Entonces ahí es. Se siguen practicando las cosas del antiguo. Pero claro es que en el Nuevo Testamento la comunión de la sangre del cuerpo es lo que nos dice Pablo. 1 Corintios 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Eso dice claro. ¿Sí? Eso nos dice de manera clara. Hasta ahí, vamos a ver la parte donde termina, porque ya no saqué la otra hoja de sacar, ya no tenía hoja. Pero ahí, para ver si terminamos en esta parte. Esta hoja no la tienen ustedes todavía. Sí. Ya, el pan que partimos no es la comunión, ya leímos antes, ¿no? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? La palabra comunión significa participación, ¿sí? No hay duda, es participación. Ya lo vimos también anteriormente a esto, ¿no? Tal como dice el verso 21 de 1 Corintios 10. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los hermanos. Es decir, los hermanos que participan, ¿qué diríamos aquí? O en este caso, los que se encargan de la mesa del Señor, más bien en ese sentido, los que se encargan de la mesa del Señor deben explicar que el participar de la cena del Señor, participamos de los beneficios del sacrificio de Cristo y nos identificamos como miembros del cuerpo o de su cuerpo, que es la iglesia, siendo partícipes de su mesa. Tenemos que abandonar toda participación de la mesa del pecado. Claro que sí. No podemos comer de las dos mesas, ¿sí? De la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. Lo que también ya dijimos anteriormente, no tomar indignamente. Cualquiera que comiera este pan, acuérdense del texto. Está en 1 Corintios 11, 27 al 29. ¿Sí? Cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Existe una práctica común. ¿Cuál es la práctica común? En la iglesia, de no tomar la cena los que se sienten indignos de participar. Es decir, por consiguiente, están conscientes de problemas en la vida, es decir, porque tienen debilidades o tropiezos, cualquier otra cosa, y se sienten indignos y no quieren comer y beber juicio para sí mismos.
pero no quieren, en sí están conscientes de eso, digo, pero no quieren agregar otro mal o incurrir a más o en más transgresión. Desde luego, si existen todas estas cosas, sí, debemos arrepentirnos de todo pecado y confesando especialmente los pecados de los que estamos conscientes y también de los que no estamos conscientes. ¿Sí? Y también pedir perdón por los pecados que hayamos cometido de los cuales no estamos conscientes. Eso sí debe estar claro. Dice Pablo que aunque de nada tengo mala conciencia, eso lo dice en 1 Corintios 4:4, léase por favor el texto. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Ahí dice entonces en el texto 1 Corintios 4:4. ¿Qué dice? Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, referencia a que, pero la necesidad del arrepentimiento, de la confesión del pecado o de pecados y de pedir perdón no se relacionan en forma especial en el participar de la cena del Señor. Eso hay que entender, porque si el cristiano cree que en ese momento es el momento de arrepentirse del pecado y que en ese momento al tomar la cena del Señor va a perdonarle tomando la cena del Señor, es un equívoco oral. ¿Ya? Porque al contrario, como ya vimos en nuestra parte señalada en la hojita que le di, dice, para todo acto de culto debemos acercarnos a Dios con limpieza de vida o de corazón y con reverencia a Dios, ¿no? Es decir, en todo momento. Entonces sería, si no somos dignos de tomar la copa o la cena del Señor, en este caso, tampoco lo somos para cantar himnos. Esto debe darse cuenta el cristiano. Si yo digo, bueno, no soy digno de participar en la cena del Señor, me privo de eso, ya muy bien, pero yo estoy cantando, estoy orando, ya, estoy ofrendando. Entonces, si no es digno de participar de la cena del Señor, entonces no puedo hacer ni lo uno ni lo otro. Eso tomarás en cuenta. Eso tiene que tomarse en cuenta. Por esa razón, siempre debemos recordar lo que está señalado en la hojita. Para todo acto de culto y de oración a Dios, debemos acercarnos a Dios con limpieza de vida y con reverencia. ¿Sí? A que aunque la cena no es el momento en el que el Señor me perdona los pecados, sin embargo, debí haberme preparado antes, con anterioridad. ¿Sí? Porque recuerdo lo que ya hemos leído y dicho, que para todo acto de adoración a Dios debemos acercarnos con limpieza de vida y reverencia. ¿Ya? Entonces esto es realmente. Entonces lo que sucede, ¿no? Y lo que no debe pasar también, porque yo digo, no, pero yo para la cena no, pero ¿por qué? Porque eso yo le debía haber arreglado con tiempo, ¿cierto? Porque también debía recordar que si yo me privo de no tomar la cena y no comer el pan, estoy participando de otros actos del culto de adoración a Dios, como orar, cantar y ofrendar. Entonces, si yo no estoy apto para participar del pan y de la cena, o sea, en general de la cena, o sea, para participar del pan y de la copa, entonces tampoco mi ofrenda será recibida. También mi oración no será recibida. También mi cantar no será recibido, no será aceptable.
Sería un sacrificio aceptable. Entonces eso tiene que entender el cristiano, porque hemos visto esto, hemos visto realmente, no dice, pero yo no estoy aquí y ahora esta vez no voy a participar. Pero tiene que prepararse cuanto antes. No, perdón hermano, al no participar no está complicando más las cosas. Es que, a ver, al no participar o al No participar. Al no participar no está haciendo nada prácticamente. Porque si no está participando, o sea, la persona que hace esto, el hermano que hace eso, él quiere arreglar un asunto que lo tiene pendiente. Que está consciente, que sí está consciente. Pero él piensa que lo va a arreglar así, no participando. Pero sí participando de los otros, de otras cosas del culto. Ya, y no hace nada. O sea, no arregló, sale lo mismo, como vino, diría. Y hay un texto en hebreo. Porque no hizo nada, o sea, no adoró a Dios con reverencia, no fue aceptable lo que hizo. No fue tomado en cuenta. Tiene que ponerse en cuentas primero. Antes de participar. Mateo dice, si tienes algo contra tu hermano, antes de de presentar tu ofrenda, primero dice, anda y arregla el problema y viene y presenta tu ofrenda. Claro, todo eso dice. Bien. Hay un texto también en Hebreos 10, 22, donde dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, todo eso debe cada cristiano, ¿no?, ser consciente de todo. Claro. Para poder... Por eso les decía, pero la necesidad del arrepentimiento, de la confesión de pecado y de pedir perdón, no se relaciona de forma especial en el participar en la cena del Señor, en la cena del Señor. Si no somos dignos de tomar la cena, tampoco somos dignos de poder cantar, de poder orar, de poder ofrendar, de poder escuchar la palabra en este caso. Pero rehusar tomar la cena, o como lo hacen algunos, ya, pensando que esto, que son cosas que sí las hace porque son indignos de hacerlo. En ese sentido, se entiende mal la enseñanza de Pablo. ¿Ya? Porque Pablo no dijo, bueno, si es que no hay un texto que diga, bueno, si es que ahorita entras al culto de adoración a Dios y si cometiste algún pecado, no tomes el pan, no comas el pan, no tomes del jugo de oliva. Los demás actos sí puedes hacerlos. No dice. ¿No? Porque no ha hecho nada para Dios. ¿Sí? Está claro. Entonces, ¿cuándo es lo que debe arreglarse esto? Con tiempo. Con tiempo, claro que sí, con tiempo. Antes de venir al culto. Para poderse acercar. De hecho que recordamos lo que ya dijimos, las frases, para todo acto de adoración a Dios o de culto a Dios, debemos acercarnos a Él, o sea, a Dios, con limpieza de vida y reverencia. ¿Sí? Porque no podemos hacer a medias las cosas. No nos serviría para nada. Lo que sí debo recordar, que si el acto de adoración a Dios, o sea, refiriéndome a la cena del Señor, el primer día de la semana, entendiéndolo como la Biblia nos enseña, y sabiendo que no es un acto para que yo reciba perdón de mis culpas al tomar la cena del Señor, porque no lo es. Debo recordar, les decía, debo recordar que es un acto conmemorativo recordatorio de la muerte de Cristo. ¿Sí? Y por eso amerita nuestra profunda reverencia, nuestra profunda insistencia en que nuestra limpieza de vida permanezca siempre. De eso se refiere. Ahora,
¿Qué hombre no ofende a Dios? Si ofendimos muchas veces a Dios, pero de eso tiene que arrepentirse. ¿Sí? Dice primera Juan, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, arrepintamos. Porque toda esta acción ilícita, yo digo aquí, esta acción ilícita, es decir, de poder participar en parte no. Entonces, es lo que dice participar indignamente. También es participar indignamente. Y acarreemos, claro, lo que dijo aquí el hermano, acarreemos condenación. Nada hace para Dios. Es decir, en el sentido de que yo haya agradado a Dios y que Dios se haya agradado de mí. Nada. Pero acarreamos sobre sí mismos condenación. Eso debe quedar claro. Entonces, hasta ahí el tema que puedo compartir en esta mañana, en esta tarde, no mañana, en esta tarde. Ahí vamos a quedar.